Hace 2 semanas iniciamos con la historia de Tamar, aprendimos mucho acerca de la historia de la Tamar. Los que estén ahorita, que no lo hayan escuchado, les invito a ir al canal y escuchar la primera parte, o los que estén escuchando esta enseñanza justamente en este canal. También aprendimos de Rahab como la primera, como la segunda, Rahab la prostituta, ¿verdad? De ella aprendimos muchísimo de esta figura. Y hoy tenemos a Ruth la Moabita para la otra semana, a hablar de ya la que se conoce como la mujer de Urías. Ni siquiera el nombre aparece en la genealogía, pero es reconocida como la mujer de Urías. No les voy a adelantar, pero la otra semana vamos a hablar por qué ni siquiera aparece el nombre, ¿verdad? Dentro de la genealogía. Y por último estaríamos cerrando con María, de la que nació nuestro Señor Jesucristo, llamado el Cristo, así dice Mateo. Entonces vamos a iniciar, y voy a estar en el libro de Ruth, voy a estar utilizando Dios habla hoy. No voy a leer todos los 4 capítulos por cuestión de tiempo, por supuesto, sino que voy a hacer, voy a sincretizar la información y voy a tomar lo que en mi estudio o en mi investigación me dice a mí que es lo más relevante a rescatar en cuanto a la figura de ella. No la historia en sí, sino porque Ruth fue puesta dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios para que nos guíe en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más por permitirnos venir delante de ti a aprender de tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición que tenemos de contar con el registro, Señor, de cada una de estas personas, Señor, que dejaste para que aprendiésemos de ellos, Señor, de su conducta, tanto la conducta errada como la conducta correcta, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias porque sobre la conducta de ellos vemos, Señor, tu carácter, cómo responde, Señor, ante los errores o ante los aciertos de los seres humanos. Gracias por dejarnos ese registro que nos queda, Señor, como advertencia para nosotros hacer lo correcto delante de ti. Bendícenos, guía nuestra mente, Señor, guía mi mente, mi boca, Señor, mis palabras, que sean claras para mis hermanos y hermanas, y guíales a ellos, Señor, en espíritu, para que tengan el discernimiento, Señor, de lo que vamos a aprender en este día, en esta noche. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te doy gracias y te suplicamos de tu bendición. Amén. Les decía que el libro de Ruth, escrito por Samuel, para que lo tengamos presente, en el libro de Ruth hay un verso clave, y tal vez la mayoría de las personas piensan que el verso clave dentro de todo el libro es donde ella le dice, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, que lo vamos a leer más adelante, pero ese no es el texto clave de todo el libro. Y lo vamos a ver esta noche, lo vamos a ver en esta enseñanza. Ese es un texto muy importante, es un texto muy reconocido, pero no es el texto central. El texto central del libro, básicamente, para que giremos alrededor de él, siempre hay que ubicar cuál es la idea central y cuál es el texto central, para que no nos salgamos de lo que es todo el contexto y toda la enseñanza. El texto clave lo encuentra usted en Ruth capítulo 3, en el verso 18, donde dice: entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y lo que voy a leer después, subráyelo, porque este es el centro de todo el libro. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Repito, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Por qué es importante este texto? O sea, ¿cuál es la relevancia que tiene este texto? Porque el libro de Ruth, básicamente, el tema central, ya no estoy hablando del texto central, sino del tema central, es el pariente redentor. El pariente redentor es un concepto que se presenta en el libro de Levítico y se presenta también en el libro de Deuteronomio. La redención del hombre consiste en pagar una deuda impagable. En eso consiste. Cuando el texto me dice que este hombre no descansará hasta que concluya este asunto hoy, está hablando justamente de redención.
está hablando de redimir a Ruth y ese es el centro del mensaje. Todo este libro va alrededor de la redención. Bueno, si la redención es pagar una deuda impagable, yo les voy a dar unos sinónimos para que tal vez eso nos ayude a tener una mente más clara en lo que significa la redención para nosotros. Es liberar, es condonar, es cancelar, es indultar, exonerar, dispensar, relevar o perdonar. Cualquiera de estas palabras son un sinónimo de lo que es la redención. Por lo tanto, cuando Jesús viene a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar porque nuestra justicia jamás iba a satisfacer la justicia de Dios, Él está redimiéndonos, Él está pagando por nosotros. ¿Y con qué paga Él? Con su sangre. Con su sangre que es incalculable, es majestuosa, es santa, con un sacrificio que es irrepetible. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene como el Cordero limpio, sin ninguna marca, sin ninguna herida, así es como viene Él, o la vaquilla roja, totalmente limpia, y por eso Él puede presentarse como con su cuerpo impecable y santo, sin pecado, puede presentarse para redimirnos a nosotros que no podemos pagar porque somos pecadores. Cuando Jesús muere y resucita, ya nuestro Señor Jesucristo ya no puede volver a venir a hacer lo mismo porque ya Él no es perfecto para el sacrificio. Y cuando digo Él no es perfecto, no estoy diciendo que Él es ni pecaminoso, ni Él deja de tener el valor majestuoso que tiene. Lo que pasa es que ya Él tiene orificios en las manos, tiene una herida en el costado y orificios en sus pies, lo que lo hace ya no el Cordero sin defecto, sino que quedó defectuoso. Pero ese defecto que Él tiene es para recordarnos a nosotros ese sacrificio, para recordarnos constantemente a nosotros cuando vamos a la cena, recordar que Él se sacrificó por nosotros. Por tanto, Él pudo hacer ese sacrificio una vez y nunca más. Por eso el sacrificio es irrepetible. Esto es un principio de teología básica en el cual nosotros podemos ver que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo no se puede volver a hacer, ni siquiera por Él mismo, por la razón que acabo de mencionar. Ya Él no es el Cordero sin defecto, estoy hablando en cuanto a su físico. El libro de Ruth también es, desde el principio hasta el fin, una historia de pura gracia. Gracia es justamente el pago inmerecido, el pago que se hizo por nosotros a través de la sangre de Cristo, a través de que nuestro Señor tuvo que humillarse a sí mismo para rescatarnos a nosotros. Pero es una gracia en el libro de Ruth que cuenta una historia de una gentil a quien excluían de la congregación o debía ser excluida de la congregación por la ley establecida. Pero tenemos que entender esa ley establecida y tenemos que nosotros identificar correctamente el mensaje de esa ley establecida para ver el alcance de esa ley. Porque como decía mi esposa en su exposición, el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero también nosotros tenemos que ver los alcances que tiene la ley en cuanto a tiempo y en cuanto a personas. Bueno, resulta que esa ley la excluía a ella y a otras personas más que vamos a ver ahora de la congregación. Por la providencia del Señor, el Señor permite una serie de circunstancias donde hay una serie de errores como el esposo de Noemí, Elimelec, que toma hacia el lado contrario de Judá, de Belén, y se va a Moab. Pero dentro de esa providencia Dios establece o permite ciertas acciones que van a culminar con que Ruth regrese con Noemí a Belén para ser redimida. Porque esa es la figura que tenemos. Bueno, preguntémonos quiénes eran los excluidos o las personas que estaban excluidas de la congregación para poder entender la magnitud del sacrificio de nuestro Señor. En Deuteronomio 23 vamos a ver las personas que estaban excluidas por razones de la ley y vamos a ver hasta cuándo estaban excluidas. O sea, cuándo era el momento en que podían estar fuera o cuándo era el momento en que podían regresar si es que la ley lo establecía.
En Deuteronomio 23, en el verso 1 dice, y inicia de esta manera: no entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Se está refiriendo a eunucos. Cuando los funcionarios de los reyes, o sea, la gente de la élite de un reino, necesitaban el servicio de cuidar hombres que cuidaran su palacio y principalmente que cuidaran sus harenes, ellos solamente permitían eunucos. ¿Qué era un eunuco? Eunuco era una persona que se le había convertido en eunuco por tres formas. Una, porque se le quitaban los testículos para que no pudiera reproducirse. La otra, porque se le quitaba el pene y los testículos, o sea, se mutilaban totalmente y no podían reproducirse. Y había otra forma en la cual agarraba y se ponían los testículos sobre una piedra y se golpeaban con otra piedra para poder destruírselos de forma de que no pudieran reproducirse. Los que preferían los reyes eran los que estaban totalmente mutilados, porque estos tenían imposibilidad de procrear con sus mujeres y después que las mujeres, las reinas, quedaran teniendo hijos de esclavos. En Hechos capítulo 8 nosotros vemos a un funcionario que viene de Etiopía, de la reina de Candace, donde él es incluido dentro de la congregación de nuevo. Una vez que él se encuentra con Felipe, Felipe le habla quién es Cristo y él le pregunta: ¿qué debo de hacer ahora? Dice. Entonces, para bautizarme, le dice: solo tienes que creer. Él cree, él se bautiza y entonces es incluido dentro de la congregación. Pero según estas prohibiciones, ese hombre que usted encuentra en Hechos capítulo 8 no podría incluirse dentro de la congregación. Entonces nos tendríamos que hacer una pregunta. Si Felipe le da un camino como conocer a nuestro Señor Jesús e introducirlo dentro de la congregación, la pregunta que nos haríamos es: ¿violentó Felipe la ley? ¿Quebrantó Felipe la ley? Porque si quebró la ley Felipe, entonces Felipe está en contra de lo que Dios establece. Nosotros sabemos que Felipe no contravino la ley, sino al contrario, más bien lo que le dio fue un cumplimiento a algo que Dios había establecido. Bueno, estos eunucos no solo eran eunucos por razones de que los reyes los hicieran eunucos, sino que también en las costumbres de esos tiempos los mismos padres mutilaban a sus hijos. Cuando estaban bebés, desde bebecitos ya los mutilaban para que ellos crecieran ya sin testículos o crecieran sin pene. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran grandes los vendían a los palacios y eran muy bien pagados, porque ya no tenían que pasar por el proceso de... Así que esta prohibición, básicamente, de que no se podía entrar a la congregación que tuviera los testículos magullados o amputado su miembro viril, consistía en una prohibición a la idolatría. ¿Por qué? Porque una vez que los compraban, no solo los compraban para palacio, sino que los compraban para que cuidaran a las sacerdotisas y de la misma manera no estuvieran con las sacerdotisas. El segundo grupo de personas que no puede o no podía estar dentro de la congregación lo vemos en el verso 2. Dice: no entrará bastardo a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. También esta era una prohibición acerca de la idolatría. Aunque era una prohibición a la persona, era una prohibición contra la idolatría. ¿Por qué? Porque en esos tiempos habían mujeres sacerdotisas que se presentaban en cultos donde se practicaba la pornografía, la prostitución sagrada. Entonces llegaban hombres, pagaban a las sacerdotisas, estaban con ellas y se iban, y así era como enriquecían los templos paganos, hacían mucho dinero. Tal vez habían un templo 500, 1000 sacerdotisas y reunían muchos hombres. Los hombres llegaban, estaban con ellas y estas mujeres muchas veces quedaban embarazadas. Entonces, como ellas quedaban embarazadas, estos niños, al no saber ni de cuál de todos esos hombres que llegaron a ese culto de prostitución y de desenfreno sexual, la prohibición existía porque los hijos
venían de cultos de adoración satánica o de adoración de otros dioses. Así que básicamente la prohibición también era un asunto sobre idolatría. Bastardo, pues, era un hijo que no se le reconocía a su padre. De ahí la llamada o el insulto que le hacen los fariseos a nuestro Señor Jesús cuando le dicen a él que ellos son hijos de Abraham, que ellos saben quién es su padre, pero le preguntan a él que quién es su padre. O sea, le está diciendo, lo que le están diciendo a él es: usted es un bastardo, usted no sabe quién es su papá, por lo tanto, como no sabe ni quién es su padre, usted no debería estar ni siquiera en la congregación. A esa magnitud, a ese grado, era el insulto que le estaban dando a él. No voy a abordar ese texto, lo pueden estudiar y ver la respuesta que nuestro Señor dio. Pero aquí hay algo muy importante. Dice que ni hasta la 10ª generación entrarán dentro de la congregación de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿significa que hasta la 10ª generación, entonces qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que contar 10 generaciones? ¿Tenemos que venir y decir de cuánto es la generación bíblica? ¿40 años? ¿O 70 años? ¿O 120 como lo establece en el libro de Génesis? ¿Cuál de esas 3 generaciones tengo que contar y contar 10 veces para eso? No significa eso. No significa eso porque, como les he dicho en varias oportunidades, el hebreo antiguo, el hebreo bíblico, no tiene números, solo tiene letras. Y hay letras que tienen valor numérico. Entre esos valores numéricos, el valor del 10 es la base aritmética del todo. O sea, es el valor perfecto sobre el cual se hacen todos los sistemas del cálculo en el sistema aritmético o en el sistema numérico. Cuando todo gira alrededor del 10 y todo se basa alrededor del 10, más que contar generaciones, lo que está hablando el texto es de propósito. Cuando dice que hasta la 10ª generación, lo que está diciendo es hasta que se alcance el propósito central de lo que está diciendo el texto, de la prohibición del texto. ¿Qué significa? Que no podrían entrar hasta a la congregación hasta que se cumpla la manifestación del propósito divino. Espero estarme explicando con esto. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con 1, 2, 3, porque ni siquiera hay números en ese momento escritos ahí, sino que tiene que ver con una figura de tiempo indefinido, pero que ese tiempo indefinido tiene un cumplimiento. Conforme yo avance en la enseñanza, van a ver y les va a quedar más claro lo que acabo de decir. Después estaba la tercera prohibición. Aquí entra Ruth. Dice en el verso 3, no entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Subrayó el para siempre porque el para siempre que usted entiende como para siempre no es el para siempre que Dios está diciendo para siempre. ¿Por qué? Porque el para siempre de Dios significa que si no se ha cumplido ese propósito, si no se ha pagado esa deuda, si no se ha redimido a la persona, debe ser separado de la congregación perpetuamente y eternamente. Pero una vez que se cumplen las 10 generaciones, una vez que se cumple el tiempo indefinido, una vez que se da la paga, en ese momento se corta eso. ¿Por qué se corta eso? Bueno, porque yo debo entender también no solo qué significa para nuestro Señor mencionar 10 generaciones, sino que también tengo que entender qué significa esperar 10 generaciones en la mente de Dios en un tiempo indefinido. Para tener una pequeña idea, en Daniel 2:21 dice así: Él es el que muda los tiempos y las edades. Edades es épocas. Él es el que determina un tiempo para todo. Así es como dice en el libro de Daniel. Lo cual implica que el dueño del tiempo, el creador del tiempo, el que define los tiempos es Dios. Por lo tanto, Él dice hasta cuándo llega algo y cuándo se detiene algo. Él pone reyes y quita reyes. Él hace como quiere, dice Nabucodonosor, y nadie le puede decir a él qué hacer. Así que nosotros no podemos decirle a él por qué usted puso ahí para siempre y por qué puso hasta 10 generaciones. Porque si yo no entiendo el contexto bíblico ni entiendo las figuras bíblicas, entonces yo voy a empezar a contar
cosas pensando que me va a dar un resultado. Cuando el Señor le dice, ejemplo, le dice a Pedro que no debe perdonar 70 veces, sino 70 veces 7, porque ellos tenían entendido que había que perdonar 4 veces, eso era lo máximo. Entonces él, cuando habla del perdón, le dice a nuestro Señor, bueno, hasta cuánto debo perdonar? Y ante la respuesta de Pedro, el Señor le hace ver que no, que hasta 70 veces 7. 70 es perfecto, es abundante, pero más que todo es que debemos de alcanzar en nuestro perdón, como lo decía doña Malena en la exposición, debemos de alcanzar cumplir el propósito de Dios. Entonces, más que números, está hablando de propósitos. Entonces, cuando Dios determina el tiempo para todo, Dios determina las edades y las épocas, lo que quiere decir es que Dios decide hasta cuándo se hace algo y hasta cuándo se deja de hacer. De ahí que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos cuando le hablaban del día de reposo, Él le dijo a alguien más grande que el día de reposo está acá. O sea, yo soy el que lo hice, yo soy el que lo definió y yo sé lo que voy a hacer con el día de reposo porque yo soy el dueño de todo. En Hechos 1, 6 al 7, cuando nosotros leemos el texto, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Sazones, básicamente la misma palabra en referencia a épocas. Entonces él le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Ve qué importante. Nuevamente él apela y dice, el Padre es el dueño, el Padre decide hasta cuándo. Ahora yo debo preguntarme qué es tiempo y qué es ocasiones. Porque resulta que esa moabita podía ser perdonada hasta la 10ª generación. ¿Y cómo hacemos para contar las generaciones desde el momento en que ella nació? Bueno, no es eso a lo que nos manda nuestro Señor, sino a entender el texto tal y cual Él lo escribió. La palabra tiempo básicamente es en griego viene del griego cronos, que es de donde viene cronómetro o donde viene cronología. Cronos es la palabra en referencia al tiempo, básicamente, al tiempo lineal. Y la palabra ocasiones viene de una palabra griega también que se llama kairos. ¿Qué es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, que el cronos es una medida indefinida de tiempo, como el 10 mencionado, 10 generaciones, algo indefinido, algo que va corriendo y va transcurriendo. Mientras que kairos es un tiempo determinado dentro del cronos. ¿Qué significa? Es un momento especial, es un momento importante, es un momento en que algo sucede que Dios determina dentro de ese tiempo. Bueno, dentro del tiempo indefinido de 10 generaciones, Dios establece un cronos, un kairos dentro de ese tiempo. Y el kairos para Ruth fue justamente en el momento que ella regresa con Noemí a Belén para poder incorporarse al pueblo al cual ella decidió incorporarse. En Deuteronomio 23:4, la palabra dice así, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Bueno, resulta que los moabitas no eran aceptos al Señor, porque tanto Amón como Moab no recibieron con hospitalidad al pueblo, sino que lo recibieron con hostilidad. Entonces, tras de que lo reciben con hostilidad, traen a Balán a maldecir al pueblo de Israel, lo que Dios no permitió. Sigue en Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Está hablando de Israel, y hay una promesa para Abraham que le dice, los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Y eso fue lo que le pasó justamente a Moab y al pueblo de Amón. ¿Qué pasó? Que fueron maldecidos porque quisieron maldecir al pueblo de Israel. Pero continúa diciendo en el verso 7, el capítulo 23 de Deuteronomio, y préstele mucha atención a esto. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú, y le está diciendo al pueblo de Israel, no aborrezca a ellos son sus hermanos. O sea, aunque habían diferencias entre ellos, aunque Esaú y Jacob tuvieron diferencias, aunque los pueblos crecieron con diferencias,
estos dos pueblos a los ojos de Dios siguen siendo hermanos. Aunque usted y yo no pensemos igual, aunque usted y yo tengamos diferencias en cuanto a la interpretación bíblica, aunque usted piense tal vez que hay una interpretación que como pastor hago es diferente a lo que usted está haciendo, no nos deja, o sea, no dejamos de ser hermanos por eso. Seguimos siendo hermanos porque no somos hermanos por razón de nuestro pensamiento, por razón de lo que creemos. Somos hermanos porque Dios decidió que fuéramos hermanos. Entonces, ahí él le dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. ¿Quién era edomita? Enemigo de Israel. Y Dios le dice, no lo aborrezca. No aborrezca al edomita. Y aquí aún más dice, no aborrecerás al egipcio, dice, porque forastero fuiste en su tierra. ¿Qué es lo que me enseña el Señor? Que el rico atesora para el justo, que los cuervos alimentaron a Abraham. Así que nunca nosotros tenemos que olvidar que por la mano de Dios, lo que le había dicho a Abraham, este pueblo había entrado a Egipto. Y en Egipto, aunque estuvieron esclavos, sobrevivieron y se multiplicaron. Porque si no hubieran entrado a través de la provisión que José tenía para sostenerlos a ellos, este pueblo se hubiera muerto de hambre y hubiera perecido y hubiera quedado exterminado. Por lo tanto, Dios en su providencia, aunque estaban capturados, aunque se hicieron esclavos, ellos sobrevivieron en Egipto. Y entonces Él le dice, no aborrezca al egipcio, no los aborrezca. ¿Por qué? Porque estuvieron en Egipto porque fue la voluntad de Dios. Porque Dios ya lo había dicho a Abraham desde antes de que entraran a la tierra prometida. No había ni siquiera nacido Moisés cuando Dios estableció eso. Entonces nosotros tenemos que aprender que dentro de la soberana voluntad de Dios hay cosas que suceden que puede que no las entendamos, pero nosotros debemos de ser mesurados, debemos de ser cuidadosos y un poquito más responsables a la hora de abrir la boca. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, mira, ese lo que hizo, ese no debería hacer esas cosas, porque usted no sabe lo que él está haciendo, si es pecado, lo que él está haciendo es incorrecto como los egipcios, pero no sabemos lo que Dios está tratando con esa persona o tratando conmigo. Probablemente me está tratando a mí a través de esa persona. Y una vez que me haya tratado a mí, trata a esa persona. Habacuc, cuando le pregunta al Señor y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a rescatar? ¿Es que no eres tú el justo? ¿Y sabe qué es lo que le dice Dios? Le dice, van a venir los caldeos y se los van a llevar. ¿Qué es eso? O sea, Habacuc queda impresionado. Sí, porque voy a tratar primero con ustedes y después con ellos. El asunto es que cuando a nosotros nos pasan cosas que son desagradables, con personas desagradables, no necesariamente esas cosas, bueno, no necesariamente, nada está fuera del control de Dios. Lo que quiero decir es que no necesariamente esas cosas me van a dejar a mí volcado si yo aprendo a utilizar eso como formación. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, por eso le dicen, no aborrecerás al egipcio. Esta historia de Ruth se da en los tiempos de jueces, no al final ni después de los jueces, sino inserta dentro del tiempo de los jueces. Si bien es cierto que un libro viene y está después del otro, pero cuando usted lee la historia desde que comienza diciendo que en aquel tiempo hacían lo que bien le parecía o hacían lo que les daba la gana. Entonces está inserto dentro del tiempo de los jueces. Y por esas guerras, por esas desobediencias es que vino hambre a Belén, es que vino hambre a Judá. Entonces en esos tiempos lo que había era una gran decadencia política, había una degradación moral, una degeneración espiritual enorme. Había básicamente un claro contraste entre lo que el tiempo de los jueces hacía a lo que vamos a leer en el libro de Ruth. Un claro contraste. ¿Por qué? Porque en jueces lo que resalta es que no había rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea, había una anarquía. En el relato de Ruth, lo que revela básicamente es el hecho de que una persona se vaya a vivir a Belén con un pueblo que no es su pueblo y que es posible vivir para Dios aun cuando uno no haya crecido en el ambiente de Dios. O sea, lo que quiere decir es que es realmente posible vivir para Dios cuando yo decido vivir para Dios, cuando yo decido consagrarme, cuando yo decido entregarme. Por eso es que cobran vida las palabras de Ruth en capítulo 1, verso 16 del libro de este libro mencionado, cuando le dice a Noemí, cuando Noemí le dice que nos vamos a ir y ella le dice que la acompañe y Ruth le empieza a decir que no la va a dejar junto con Orfa. Ahora llegamos a ese texto, pero hay que cobra vida las palabras de Ruth cuando ella viene y decide irse a aquel pueblo
que donde ella no pertenece, donde es rechazada de esa congregación, donde probablemente podría encontrar enemigos que la van a atacar o va a ser despreciada, y le dice aún así a Noemí: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti. Y se consagra con estas palabras. Cuando digo se consagra, es que ella dice: esto es lo único que me va a separar de usted, a menos que sea por la muerte. Es casi como haberse casado, es casi como un pacto matrimonial. Ella lo que dice: yo me voy con usted, no importa lo que vaya a pasar, no importa lo que vaya a sufrir, no importa lo que haya pasado, ni lo que tenga yo en mi pasado, yo me voy con usted. Y lo único que va a evitar que yo me vaya con usted es la muerte. Vamos a repasar un poquito cómo llegó Noemí a Moab y en qué condiciones llegó. Resulta que el esposo de ella, Elimelec, que era de Belén de Judá, como les había dicho, se fue a vivir a los campos de Moab. Tenían 2 hijos, Kelión y Malión. Se van a vivir, se van de Belén, que significa casa de pan, de Judá, que significa alabanza. Ellos se van hacia Moab. O sea, lo que hizo Elimelec es dejar la casa de la alabanza, dejó la casa del pan y se fue a los campos de Moab, donde había prohibición de habitar y de emparentar. O sea, era como decir: voy de mal en peor. Bueno, lógicamente hubo hambre en Judá, hubo hambre en Belén, pero era un asunto temporal. Como temporal son las aflicciones en nuestras vidas, mis hermanos. Como temporal son los problemas, como temporal muchas veces son las enfermedades, como temporal es todo en nuestras vidas. Y a veces nosotros venimos y hacemos loco, y entonces nos apartamos de la casa de pan cuando no entendemos que el trato que Dios nos está dando es un trato temporal. Es mientras forma nuestro carácter, mientras nos enseña a adorarlo en medio de la aflicción, mientras tanto crecemos nosotros espiritualmente, cuando Cristo crece en nosotros y menguamos nosotros. Eso siempre es temporal. Cuando yo no entiendo y no sé esperar, me pasa las mismas que el hijo pródigo, que no supo esperar a que su padre falleciera y a que lo heredara, sino que llegó a pedirle al padre las herencias aún antes de que el padre hubiese muerto, y se apartó de la casa de su padre, y todos conocemos la historia. Terminó de mal en peor, terminó comiendo con los cerdos. De la misma manera le pasó a Judá, porque mucha gente no se fue de Belén, mucha gente se quedó ahí. De hecho, cuando se recuperó la economía, estas personas empezaron a ganar, empezaron a crecer, y ahí fue donde Noemí se dio cuenta que había abundancia en Belén. Eso es algo así como cuando usted se va del país. Me voy a ir a otro país porque hay carencia aquí, porque hay dificultades, porque no puedo encontrar trabajo, pero no he aprendido que hay un trato de Dios que está haciéndome a mí y muy probablemente que a todo el mismo país. Entonces nos vamos a otro país donde entonces viene y estalla una guerra, donde viene y estalla una hambruna, y ya queremos devolvernos a Costa Rica porque ya en Costa Rica las cosas están en paz, porque no aprendimos a esperar en medio del trato que Dios nos está dando. Espero estarme explicando en todo esto. Dice el verso 1:3 de Ruth: sucedió que cuando murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos, verso 4, más tarde ellos se casaron con 2 mujeres moabitas, una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al pasar 10 años murieron los hijos de Elimelec y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Esto es importante porque cuando una mujer moría, cuando un hombre moría y quedaba desamparada la mujer, entonces era vista como menos, a menos que tuviera una gran dote o que tuviera una persona que la sostuviera, que se casara con otro hombre. Si no se daban esas 2 circunstancias, que tuviera una gran dote o que un hombre se casara con ellas, eran vistas como menos en la congregación. Eran vistas como menos en el pueblo, eran vistas como una carga para el pueblo. Aunque era el pueblo de Moab, pero de la misma manera pensaban: la mujer sin esposo, la mujer sin hijos o la mujer sin plata eran básicamente menos que cero. Noemí, dice el verso 6, oyó decir que el Señor había puesto fin a la época de hambre. Ve que todo tiene un tiempo definido.
un tiempo en el cual dice el Señor, esto se termina en tal momento. Entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían, pero en el camino les dijo: andan, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes me trataron a mí y a mis hijos. Verso 9, y les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida. El beso significaba: me libero de ustedes, ustedes no tienen que cuidarme, ustedes no tienen que preocuparse por mí. Eso significaba un beso en la antigüedad. Cuando Judas besa a Jesús, le está diciendo: no tengo ninguna responsabilidad con usted, ya no tengo nada que ver con usted, se lo van a llevar. Es un beso de liberación al individuo, o un beso para liberarme yo de mis responsabilidades. Cuando ella las besa y las despide, les está diciendo: tranquilas, no me tienen que cuidar, no se preocupe por mí. Pero ellas se echaron a llorar, verso 10, y le dijeron: no, nosotras volveremos contigo a tu país. Entonces ellas empiezan a insistir que se quieren quedar con ella, van caminando. En un momento determinado, Noemí les dice que van a esperar hasta que ella se haga así. Es más, ella está vieja y si tuviera hijos, aun cuando los hijos crecieran, tenían que esperar muchos años. No, que se queden a casarse. Bueno, Orfa decide quedarse y dice el verso 14 que ante la insistencia de Noemí, Orfa dice: por fin se despidió de su suegra con un beso. Que le dijo: bueno, suegra, ya no tienes responsabilidad conmigo, ya no tienes nada que ver conmigo, váyase tranquila. Pero Ruth se quedó con ella, dice. Entonces Noemí le dijo: mira, tu cuñada vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Y aquí viene la consagración voluntaria de Ruth. Recuerde que estamos estudiando a estas mujeres para ver por qué están en la genealogía. ¿Qué las hizo estar en esa genealogía? O sea, ¿qué hace que Dios haya puesto a estas mujeres en un puesto de relevancia cuando estamos hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador? Entonces Ruth le contesta lo que acabamos de leer: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Y esta es la parte donde yo le digo que ella se consagra. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Es como ponerle el anillo. Es como cuando la persona se casa y le dice a Dios: sí, Señor, en las buenas y en las malas. Hablando de la esposa o del esposo, en la salud o en la enfermedad. Eso es lo que está haciendo ella, básicamente. Está obteniendo un compromiso prácticamente como un matrimonio. En la abundancia y en la escasez, hasta que la muerte nos separe. Eso es consagración. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida, verso 18, a acompañarla, no le insistió más y así las dos siguieron el camino hasta que llegaron a Belén. Verso 22, así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Vamos a ver 7 puntos importantes en esas frases que le dijo Ruth a Noemí. ¿Y por qué tengo que ver esos 7 puntos importantes? Porque si yo no veo esos 7 puntos importantes, no puedo estar claro en lo que significa que esta mujer esté dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar le dice: donde quiera que tú fueres, iré yo. Ese es el primer punto. Si usted lleva notas, anótelo, porque aquí esto es una enseñanza sumamente importante para nosotros. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Esto se debía ¿a qué? Al testimonio que ella había recibido, quién sabe, durante esos 10 años, todo lo que esta mujer, esta suegra, hizo, y aún siendo una señora, Noemí, de una fe imperfecta y llena de errores, Ruth había visto algo en ella, había reconocido algo en ella que la ligaba al Dios de Israel, que decía: yo quiero ser como esta señora, yo quiero ser como mi suegra, yo quiero seguir a esa suegra. Por eso yo le digo a usted: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ese fue el primer punto. El segundo punto que le dijo es: donde quiera que vivieres, viviré yo. Lo que aquí estaba pasando en este segundo punto es que ella no estaba empleando una decisión por conveniencia. O sea, ella no estaba diciendo: voy a irme a la tribu de Judá porque me voy a hacer rica, voy a irme porque tenemos mucho dinero. No, yo solamente voy a ir porque yo quiero ir con ella, porque ella para mí es un ejemplo, porque ella para mí es un testimonio. Incluso, aunque esto significara pasar en la pobreza, porque ella no sabía por lo que iban a pasar.
Es decir, estaba dispuesta a sufrir con Noemí y por Noemí. Por lo tanto, cuando le dice, donde tú vivieres, donde quiera que tú vivas, yo viviré, ella no está contemplando lo negativo que pudiera encontrarse. Simplemente quería ser fiel a esa mujer, a Noemí. En tercer lugar, como tercer punto, le dice, tu pueblo será mi pueblo. Esto, mis hermanos, tal vez suene muy romántico, tal vez se use de una manera muy bonita a la hora de decirlo, pero esto va más allá de un romanticismo, esto va más allá de simplemente abrir la boca para tirar, como mucha gente hace hoy en día, que Dios lo bendiga, y ni siquiera hay un deseo de bendición. Que le vaya bien, y ni siquiera hay un deseo de que le vaya bien. ¿Cómo está la familia? Que Dios le bendiga a la familia, y ni siquiera están pensando en otra cosa. O sea, son palabras que salen por salir. En Ruth las palabras no salieron por salir, había algo definido, había algo que ella estaba diciendo por la providencia de Dios para que usted y yo lo aprendamos. Porque cuando ella le dice, tu pueblo será mi pueblo, ella sabía que esta decisión la desterraba de su pueblo, la sacaba de la idolatría. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? Se volvió a la tierra de Judá y se identificó con el pueblo de Dios. Se identificó con ese pueblo al cual ella iba a llegar a habitar, iba a llegar a vivir. Y lo menos que ella se imaginó es que se iba a convertir en un eslabón que nos iba a conectar a nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que implica esto. Cuando uno toma la decisión con respecto a Dios, debe de entender también que debe de identificarse con el pueblo de Dios. Usted no puede decir que soy cristiano y no amar a los hermanos. Yo no puedo decir que soy cristiano y no amar a la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y quedarme en la casa con un botoncito pasando prédica por prédica porque yo tengo que congregarme. ¿Por qué? Porque debo de identificarme con ese pueblo. Y que a veces hay hermanitos odiosos. Sí, yo también soy odioso muchas veces. Que hay hermanitos que tal vez creen que son la pomada canaria. Sí, yo a veces pienso que soy la pomada canaria. Lo que quiero decir es que lo que mi hermano falla, yo también puedo fallar o más. Pero yo debo de identificarme con ese pueblo porque es el pueblo de Dios. Y es en el roce, en el golpear de las piedras, donde las piedras se redondean. Donde las piedras empiezan a tomar esa forma bonita cuando usted las saca. Así que en el roce de la congregación, donde yo tengo que soportarlos a ustedes y ustedes me tienen que soportar a mí, soportar literalmente, donde aprendemos nosotros a pasarnos por alto las ofensas y yo les paso por alto las ofensas a ustedes, es donde crecemos y somos como Cristo. Nos vamos acercando a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, cuando ella le dice, tu pueblo será mi pueblo, se está identificando con el pueblo de Israel y está diciendo, yo voy a ser parte de ustedes, me voy a conducir como ustedes y voy a ser una adoradora más del Dios de Israel. En cuarto lugar, ella le dice, y tu Dios será mi Dios. ¿Sabe qué decide Ruth en ese momento? Decide por determinación poner a Dios en lugar de los ídolos que ella tenía. Poner a Dios por encima de todo. Ella se entrega y reconoce a Dios como su Dios. Tu Dios será mi Dios. Después, en quinto lugar, le dice, donde tú murieres, yo moriré. Esta quinta decisión de Ruth es muy importante, porque lo que está diciendo ella es que tiene la misma esperanza que tenía Noemí. Cuando los israelitas salen de Egipto, ¿qué es lo que dice José? Que los huesos sean llevados de la tierra de Egipto y sepultados en Canaán. Cuando ella está pensando de la misma manera que pensaban los antiguos. Quiero morir ahí porque cuando venga el Mesías voy a resucitar ahí. O sea, estaba creyendo en la esperanza del nuevo reino, estaba creyendo en la esperanza de lo que se iba a establecer una vez que Dios viniera a salvar a las personas que estaban excluidas de la congregación. ¿Dónde aprendió eso ella? Si ella era moabita, pues lo más probable es que lo aprendió con su suegra. De ahí eso que ella quería eso para ella. Lo que ella tiene, yo lo quiero. Yo quiero ese Dios, yo quiero ese pueblo, yo quiero ese lugar. Seguramente se sentaban en la mesa y decían, vieras qué bonito que es. Y cuando cantamos y adoramos y nos reunimos todos a cantar los salmos y a cantar los himnos, es algo tan hermoso. Y todo eso ella lo venía oyendo y lo venía aprendiendo y decía, ay, qué bonito, qué grandioso sería estar ahí. Entonces ella se empieza a identificar con eso.
Por eso es que nosotros tenemos que estar claros y tenemos que entender cada vez que leemos la Biblia el mensaje que hay ahí. No el mensaje que queremos oír ni el mensaje que queremos enviar, el mensaje que realmente está ahí. En Hebreos 11:10 dice así: esperaban vivir en aquella ciudad que tendría fundamentos firmes, de la cual Dios sería el arquitecto y el constructor. ¿Quiénes esperaban? Los antiguos. Estaban tan convencidos como para que José dijera, como para que Jacob también, y José dijera: lleven mis huesos allá, lleven mis huesos a Canaán. Ahora viene en sexto lugar lo que Ruth le dijo a Noemí: donde te sepulten, allí seré sepultada yo. La esperanza de la resurrección estaba establecida ahí. Si Noemí esperaba ser resucitada, yo espero ser resucitada también. O sea, en términos bíblicos, todo esto que estamos hablando se llama consagración. En último lugar le dice: traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, sino que solo la muerte nos separará a usted y a mí. ¿Qué está haciendo ella con todo esto? Se está consagrando, se está entregando para Dios. Pero ¿por qué Ruth cobra una relevancia tan importante? Porque era moabita, porque era una mujer expulsada por la congregación, era una mujer no reconocida por la ley. Entonces ahí es donde ella se le ve el reconocimiento. Jesús le dijo una oportunidad a la mujer de Sidón cuando venía suplicándole a él, dice: no he hallado más grande fe que la de esta en todo Israel. ¿Por qué? Porque son personas excluidas, lo mismo que el centurión. O sea, creían más los excluidos que los que se supone eran del pueblo. Tenían más fe los excluidos que los que se supone que son del pueblo. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, a veces nosotros, los que somos del pueblo, de la iglesia, tratamos con menosprecio a personas que se conducen mejor que nosotros. Personas que no hacen trinquetes, personas que no andan haciendo cosas porque le temen a Dios. Porque temen a Dios, tal vez no se congregan, tal vez pasan en la casa, tal vez hacen otras cosas, tal vez incluso ni profesan del Señor, pero tienen una conducta, aunque la salvación no es por obras, pero tienen una conducta mejor que la nuestra. Se tratan mejor, se perdonan, tienen una mejor relación entre todos, y nosotros que nos decimos creyentes nos agarramos del pelo, nos abandonamos, nos dejamos de hablar, y por cualquier cosa entonces ponemos una barrera cuando no debe existir barreras entre nosotros, porque el Señor nos dijo muy claro: ámense como yo los he amado. Y no solo eso, dijo: si no amas a tu hermano, no has pasado de las tinieblas a la luz. Y amar no es solo decir te amo, eso es un plato de babas. Amar, es conducirnos, es practicar el amor, es ser consecuentes como Cristo lo fue. Y por eso es que Pablo dice: ustedes no han llegado hasta la muerte, ustedes no han llegado hasta la sangre. O sea, si aún no los han matado, entonces ¿cuál es el problema? Si el que realmente es santo, el que realmente puede reclamar, el que realmente puede tirar la piedra, llegó hasta la muerte. ¿Por qué? Por amor a nosotros, y diciendo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok, en el capítulo 2, ya ella llega al campo de Moab. Noemí tenía un pariente, se llama Goel, el pariente cercano y redentor, que era familia de Elimelech. Ruth llega al campo, escoge las espigas, Boaz la deja trabajar ahí. Desde el principio él es un hombre amable con ella, muy muy amable. Y en el capítulo 2, verso 10, Ruth le hace una pregunta a ella. Voy saltándome un montón de textos porque no tengo tiempo para ver en total el libro, los 4 capítulos. Entonces estoy extrayendo lo más relevante para la enseñanza que tengo para el día de hoy. Entonces ella le pregunta a él en el capítulo 2, verso 10: ¿por qué te has fijado usted en mí y eres tan amable conmigo, siendo yo extranjero? O sea, ¿por qué usted me ve con esos ojos si yo soy moabita? ¿No le parece a una pregunta que le hicieron a Jesús cuando él le dijo a una mujer: tengo sed, dame de beber? Y ella le dijo: porque tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana? Y por supuesto porque era mujer. ¿Por qué? Porque Dios nos da una figura en voz de lo que Jesús iba a hacer a la hora de redimirnos a nosotros en la redención hacia Ruth. Entonces Boaz le responde, verso 11 del capítulo 2: sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido, y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por
por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague, le dice. Que el Señor Dios de Israel, en quien has buscado amparo, subraye eso, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. ¿Sabe qué es lo que él está reconociendo en Ruth? Testimonio, no palabras. No solo le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, sino está reconociendo todo un testimonio que respalda sus palabras. Nosotros no podemos volvernos solo palabras, tenemos que agarrar las palabras y accionarlas justamente con las obras. Aunque la fe de nosotros es por gracia, aunque la salvación es por gracia, nuestra salvación y nuestra fe debe producir buenas obras. Debe mostrarnos a nosotros hacia los demás. Y eso es lo que Ruth está haciendo. De ahí dejamos eso y nos vamos al capítulo 3 de Ruth, y voy a empezar en el verso 1. Dice así: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, yo debo buscarte un esposo para que te haga feliz. Mira, nuestro pariente Boaz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente: préstele atención a esto, porque ya yo estoy entrando a la final de la enseñanza, y préstele atención a las instrucciones que le da Noemí. Primero vimos lo que Ruth le dijo a ella, las 7 puntos que habían ahí para consagrarse de parte de Ruth. Ahora vea las instrucciones que Noemí le da a Ruth, porque no podemos pasar por alto ni un solo texto, ni una sola palabra, ni una sola letra. Entonces en el verso 3 dice: haz lo siguiente: báñate y perfúmate. Número 1, ponte tu mejor vestido. Número 2, vete allá. Pero no dejes que vos te reconozca antes que termine de comer. O sea, no lo interrumpa. Déjelo que termine de comer. Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces, 3, ve y destápale los pies y acuéstate allí. ¿Pero qué son esas instrucciones tan raras? Luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le contestó: haré todo lo que me has dicho. ¿Cuál era el verso clave? ¿Se acuerdan? Entonces Noemí dijo: ahora, hija mía, espera a ver lo que pasa. Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto este asunto. ¿Cuál asunto? Casarse con ella, ir a pedir la mano de ella. Había otro que estaba antes que él, que la podía redimir, y él vino y le presentó a Ruth, y el otro no quiso, porque dice: sí, voy a tener hijos y se los van a asignar a aquel otro. Entonces no quiso. Entonces Boaz quedó con toda la posibilidad de casarse con ella y redimirla. Eso es lo que está en todo el libro: redención. Ahora hablemos de estas 4 cosas que Ruth debía hacer. ¿Por qué? Porque si yo no veo esas 4 cosas que Ruth debía hacer, no voy a entender la redención. No voy a entender básicamente a qué le mandó Noemí a hacer a ella, que no se identifica con Jesús y la pone a ella justamente en la genealogía de nuestro Señor. Primero le dijo: vaya, lávese, vaya a lavarse. En Tito capítulo 3 verso 5 dice así: Él nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación de nuestro espíritu. ¿Ve cómo nos enlazamos? O sea, le está diciendo: vaya a lavarse, vaya a ser redimida, vaya para que le quiten el pecado, vaya para que sea perdonada. No vos, Dios, en la figura de la redención que se está dando ahí. Y en segundo lugar le dice esto: Ruth vaya a ungirse, o sea, póngase perfume. Después de que ella murió, o sea, de que el marido de ella murió, de ahí pues suponemos que ella estará utilizando vestidos de luto. Suponemos que ella no estaba haciendo ningún esfuerzo para ser atractiva. Probablemente estaba pasando durante mucho tiempo por dolor y tal vez ya ni le importaba lo que fuera a pasar. Nosotros, cuando no nos cambiamos de vestido, no hemos dejado la culpa atrás. Nos han limpiado del pecado, nos han quitado el pecado, pero la culpa la seguimos arrastrando. Y nosotros muchas veces seguimos: ¿y por qué hice esto? ¿Y si no hubiera hecho esto? ¿Y no me encontraría en esta situación? Porque la situación en la que estoy fue mis malas decisiones del pasado. No, el Señor perdona y dice: lávese, lo perdono, lávese, quítese el pecado. Y cámbiese de ropa, ya deje de estarse culpando por lo que pasó, porque ahora nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Lo que hiciste antes se quedó en el antes. Lo que hiciste en el pasado se quedó en el pasado. De ahora en adelante camine viendo hacia el frente. De ahora en adelante únjase con un nuevo perfume. Empiece a oler a Cristo y deje de estar oliendo a culpa. Deje de estar oliendo a pecado. Deje de estar oliendo a cadenas. Deje de estar diciendo que usted arrastra cadenas. Mira, hay personas que dicen que son de Cristo, que el Cristo la salvó y le sacan demonios todas las semanas en las congregaciones. No, una vez que el Señor nos salva, nos limpia y nos pone en el camino nuevos. Que tenemos que luchar con nosotros mismos y con nuestras pasiones. Sí, hay que luchar con nuestras pasiones. Es lo que dice Pablo, miserable de mí, dice Pablo. Que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Es una lucha que tenemos por todos, pero no significa que somos los mismos del pasado. Significa que debo dejar en el pasado no solo mi pecado, sino mi culpa. ¿Y cómo yo hago para dejar eso en el pasado una vez que soy ungido? Es la tercera instrucción que Noemí le dijo: póngase un vestido, vístase de nuevo, quítese ese vestido de culpa, quítese ese vestido de pecado, quítese ese vestido que la ata al otro marido, quítese ese vestido que te ata a Satanás, quítese ese vestido que te ata a la caída de Adán y póngase la nueva naturaleza en Cristo. Póngase, revístase de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña a mí, en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, verso 9, dice: no teniendo mi propia justicia, no soy yo el que me justifico, que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Cuando yo soy revestido de Cristo, mi hermano y mi hermana, no importa lo que los demás vean. Es que usted era un ladrón, sí era. Es que usted era un irresponsable, sí era. Es que usted era un mujeriego, sí era. Pero ya no soy. Ahora soy de Cristo. Y ahora vivo para Cristo. Ahora muero para Cristo. Ahora he nacido en Cristo. Usted era, sí era. Pero ya no soy. Eso es dejar el pecado atrás y eso es dejar la culpa. Ya nadie me puede hacer sentir culpable por los errores que cometí, aunque tenga consecuencias en el día de hoy. Porque consecuencias siempre van a haber, pero yo debo revestirme. Pero ahora viene la cuarta parte, que es la que ustedes tal vez están esperando. ¿Y eso? ¿Y eso qué significa? Porque le dijo a Ruth que se dirigiera a donde estaba él y que le dijera, primero, que él era su pariente redentor, pero se acuerda, tenía que pedirle que se acostara en los pies de él y que esperara a que él se diera cuenta que ella estaba ahí. Era una ley muy extraña. Habían leyes extrañas que no eran bíblicas, sino eran leyes que se practicaban ahí. Y una de esas leyes era que ella era la que tenía que pedirle a él casarse porque ella era viuda. No era cuando un hombre le pide a la mujer que se case porque es soltera. Tratándose de que ella era viuda, tenía que declarársele a él. Por eso en el verso 4 ella le dice: cuando se acueste, fíjate en el lugar que se acuesta, descubre sus pies, acuéstate ahí y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ponerse a los pies de él es una señal de renuncia, total renuncia a mí mismo para ponerme al servicio de vos. Es total renuncia a mí para ponerme al servicio del Señor. O sea, los hombres de aquel tiempo, para que no pensemos que, ay, qué Ruth tan descarada, ¿verdad? Se fue al cuarto de Booz, se acostó con Booz, porque así no era como funcionaban las cosas en las cosechas. O sea, no era que él se iba a su casa, a su cuarto a dormir, sino que los hombres de ese tiempo, cuando se daban las cosechas, ellos traían el grano, lo ponían en el centro como en puñitos de grano y se lo ponían como en círculo. Entonces los hombres dormían con la cabeza hacia el grano y los pies hacia afuera, en círculo. Era como agarrar usted una rueda de bicicleta y que la parte negra sea hacia donde están los pies y el centro, el eje de la rueda, alrededor de ahí están los puños de grano que deben ser cuidados. Esto era para que los ladrones no llegaran o los depredadores no llegaban. Era como estar listos. Me levanto y defiendo inmediatamente con mi espada cualquier cosa que me ataque. Era estar siempre a la defensiva. Entonces, cuando ella le dice que se vaya a acostar a los pies de él, ella no se está yendo a un cuarto, ella no se está yendo a una casa, ella va donde están todos los hombres durmiendo. Ella tenía que identificar
donde estaba durmiendo Boz, y como los pies de Boz quedaban hacia afuera, acostarse y jalar la cobijita. Entonces, cuando ella llega, básicamente lo que está representando es una figura de redención total. ¿Por qué? Porque está a los pies de él, y ahí es donde ella le tiene que decir que se quiere casar con él, y donde él la puede aceptar o no la puede aceptar. En esta figura de redención me recuerda lo que nuestro Señor dijo en 3 ocasiones. Si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero en un momento determinado dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es entrega total. Eso es lo que ella estaba haciendo. Esa es la figura de justamente del pariente redentor. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a leer el capítulo 4, sino que me voy a concentrar justamente en el verso que yo le dije, en el verso 13, y voy a extraer, para cerrar esta enseñanza, un pasaje bíblico. Bueno, el verso 13 dice que así termina casándose con Ruth, se une a ella y le ponen justamente un nombre al niño, y el nombre de este niño es Obed. ¿Quién es Obed? El papá de Jesé, abuelo de David. Ya empezamos a conectar. Estamos dejando a Ruth y ahora vamos hacia David y a la historia con la mujer de Urías. Pero, como les digo, cierro con el texto con que iniciamos, con el texto central y con un pasaje del Salmo 121. ¿Qué les dije yo? Este es un libro de redención, es un libro de pura gracia, es un libro que nos enseña a nosotros de la majestad y la bondad de Dios. Y dice Ruth 3:18. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Pastor, ¿por qué ese es el texto central de todo el libro? ¿Quiere entenderlo? Pero no se lo voy a explicar. Solamente se lo voy a leer. Recalco, por favor, subraye esto. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque no dependía de ella, dependía del hombre. Porque aquel hombre, vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Voy a cerrar con esto y voy a cerrar con una oración. En el Salmo 121 va a ser mi conclusión y va a ser mi cierre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y el verso 4 dice así: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no va a descansar de llamarnos al arrepentimiento. Dios no va a descansar de llamarnos a través justamente del llamado del Espíritu Santo, de llamarnos a corregir camino. Dios va a continuar llamándonos día y noche, minuto a minuto, a través de una canción, a través de las circunstancias, a través de algo que nos dice un hermano o incluso de un enemigo, a través de las palabras que el pastor ha depositado en esta noche, a través de la lectura bíblica, a través de una enfermedad, a través de cualquier circunstancia. Dios está llamando a la puerta, está tocando la puerta y está llamando a la puerta de su iglesia. Está llamándonos a nosotros que tengamos una conducta correcta. Está llamando a su pueblo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Habían 3 formas en que un esclavo podía ser redimido, podía ser perdonado. Habían solamente 3 formas en que el esclavo podía escaparse. Una, que saliera corriendo y huyera, pero cuando lo agarraban lo mataban. Era imposible que se escapara porque donde lo encontraban lo mataban. Aunque quedaba libre porque lo mataron y no era más esclavo, porque era un muerto.
pero tenía que pasar por ese proceso tan horrible de tener que perder la vida para encontrar la libertad. La segunda forma era que pagara por su libertad. Pero cuando hay una deuda impagable, más de una persona que no gana dinero, no podía bajo ninguna circunstancia ser libre. Y la tercera era que el amo decidiera liberarlo. Y cuando el amo liberaba al esclavo, lo que el amo hacía era que invitaba al esclavo, que nunca se sentaba en la vida a cenar con él, porque era una ofensa que se sentara un esclavo con un rey, un esclavo con un amo a cenar. La señal de que te hacía libre como esclavo era que te invitaba a su mesa a cenar con él. Y cuando él cenaba, le estaba diciendo: te estoy haciendo libre. Te estoy redimiendo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos y hermanas, esto no es un llamado solo para los no creyentes, esto es un llamado para nosotros. Si usted esta noche, el que está aquí conmigo, o si usted esta noche, el que me está escuchando después, tiene algo que resolver con el Señor, es una buena oportunidad. Es un buen momento para abrir la puerta. Es un momento para reconciliarse. Es un momento para decirle: Señor, he actuado mal. Señor, no he sido consecuente con lo que digo ser. Digo que soy hijo tuyo, digo que te amo, pero no lo reflejo en mis hermanos y en mis hermanas. Y tu estándar es tan alto, Padre, que no solo me mandas a darle amor a los que no me aman, sino que me mandas a amar y bendecir aún a los enemigos. Ese es tu estándar. Y lo que me dice el Señor es: aún para eso no has llegado a la muerte. Aún para eso no has llegado a derramar sangre. Yo sí. Yo fui hasta la cruz. Yo derramé la sangre. Pero si nos comparamos el uno con el otro, usted es una persona de la cual amo, pero no reúne los requisitos, porque yo soy Dios, perfecto, santo, inmaculado, que dejé mi posición para venir a morir por ti. Y si yo hice eso, lo menos que puedes hacer es renunciar a ti mismo, abdicar, quitarte de ti todos los pensamientos que te excusan y reconocerme como tu Señor y Salvador. Y reconocerme como tu Señor y Salvador no es decir: Señor, entra a mi corazón, sino vivir consecuente a lo que Él demanda. Y vivir consecuente a lo que Él demanda, mis hermanos y mis hermanas, se encierra en un solo mandamiento que está dividido en dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto y cómo debo de amar a mi prójimo? Como yo los he amado hasta la cruz. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Padre bueno y santo, por la misericordia que tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la forma en que abrazaste, Señor, a Tamar en tiempo de aflicción, Señor. Te damos gracias, Señor, por la forma, Señor, en que viniste a Rahab, Señor, y aún, Señor, siendo una extranjera, la pusiste dentro de la genealogía de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la historia de Ruth. Gracias, Padre bueno, por lo que hemos de aprender de la mujer de Urías. Y gracias, Señor, por María, Señor, a quien tú le llamas bienaventurada entre todas las mujeres, Señor. Gracias. Gracias porque podemos ver, Señor, en cada una de ellas y en cada una de las personas de la genealogía, personas, Señor, de las que descendió nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Personas, Señor, sujetas al pecado. Lo que único que nos demuestra eso, Señor, es que solo tú cumpliste la justicia total del Padre. Gracias, Señor. Bendícenos y continúa enseñándonos. En tu santo nombre, Jesucristo.
Amén. Amén.